todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. El día de hoy vamos a hacer estas deliciosas empanadas integrales al horno rellenas de queso. Quedan ideales para acompañar en el desayuno o bien para merendar. Los ingredientes, como siempre, te los voy a dejar apuntado aquí abajo en la cajita de descripción. Y ahora sin más, damos comienzo con esta deliciosa receta. Colocaremos en un recipiente una cucharadita de levadura seca, otra de panela, o bien de azúcar o el edulcorante que tú vayas a utilizar. Añadiremos el agua, removemos, vamos a cubrirlo y lo dejaremos reposar hasta que ésta se fermente. Luego en otro recipiente vamos a tener la harina preparada, añadiremos una cucharadita de sal y el resto de la panela. Removemos bien y en el centro hacemos un agujerito y añadimos el huevo y el aceite vegetal. Cuando nuestra levadura haya fermentado, vamos a verter todo esto en los ingredientes secos y con la ayuda de una espátula vamos a remover bien intentando integrar todos los ingredientes. La elaboración de estas empanadas no requiere de mucho amasado, solo tienes que integrar muy bien todos los ingredientes. Cuando ya no nos sea posible seguir con la espátula, con las manos limpias, proseguiremos integrando todos los ingredientes. En una superficie limpia seguiremos con el amasado. Daremos a nuestra masa una forma de cilindro para que nos sea mucho más fácil cortar. Yo he pesado cada bolita a 71 gramos. Tú puedes darle el tamaño que más sea de tu agrado. Cuando hagamos las bolitas, las dejaremos y las cubriremos con un plástico y un pañito y dejaremos que reposen hasta que éstas doblen su tamaño. En un recipiente colocaremos el queso y le agregaremos un poquito de leche. Yo estoy utilizando queso mozzarella. Si no consigues queso mozzarella, puedes utilizar un queso tierno para la elaboración de estas deliciosas empanadas integrales. Como nuestra masa ha doblado su tamaño, ahora procederemos a estirarlas con la ayuda de un rodillo. Estirarlas sin dejarlas muy finas para que luego no se vayan a romper en el proceso de cocción. Añadir el queso en el centro, eso sí, lo justo, sin pasarse, y luego cerramos las empanadas y sellamos muy bien los bordes. Es importante cerrar muy bien los bordes para luego no llevarnos sorpresas en el momento de la cocción. Ahora haremos el repulgue. Presionamos arriba hacia abajo, presionamos arriba hacia abajo, así hasta llegar al final. Una vez llegamos al final, presionamos y damos la vuelta hacia abajo. Y ya estarían. Luego vamos a colocar nuestras empanadas en una bandeja sobre papel vegetal. Las llevaremos a un horno precalentado a 200 grados, cocción arriba y abajo. En mi caso han tardado 15 minutos, pero esto puede variar dependiendo de cada horno. Pero en cuanto estén doraditas, ya puedes retirarlas del horno. Si la receta ha sido de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. Y recuerda, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.